Canal 13, nuestro canal. Orgullosamente tico, orgullosamente nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda José Mario Guzmán y les da la más cordial bienvenida al inicio de esta serie de programas especiales que de 8 a 9 de la noche por Canal 13 y durante toda esta semana vamos a tener con motivo de la presentación del informe de notables. Y es que precisamente desde hace algunos años ya los diferentes gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el pueblo en general ha venido comentando que es difícil gobernar ese país y que es difícil también realizar diferentes proyectos. Y es precisamente el 17 de enero de este año cuando una comisión de expertos conformada por 6 personas de gran calibre realizaron al menos 97 recomendaciones. Y esto precisamente a usted, ¿cómo le afecta? Bueno, precisamente es el futuro de nuestro país, el futuro suyo y de su familia, la Costa Rica que podríamos construir a partir de ahora con esta serie de recomendaciones. Imagínese que un gobierno, pues los diferentes ministros podrían verse obligados a renunciar si no están realizando bien su trabajo, o bien que los diferentes diputados o los diputados de la Asamblea Legislativa tengan que irse porque no están realizando bien su trabajo. De todo eso y mucho más acerca del futuro de nuestro país, conversamos en vivo durante 1 hora aquí en Canal 13. Y también queremos que usted forme parte de esta discusión. ¿Cómo usted, como costarricense, le tiene que interesar? Precisamente vamos a abrir nuestras redes sociales, vamos a abrir nuestra línea telefónica para que usted participe de lo que es la construcción del futuro de Costa Rica. Así que ya lo sabe. Pero bueno, vamos a iniciar este primer programa contándoles un poco acerca de los antecedentes de esta llamada Comisión de Notables. ¿Cómo y por qué surgieron? Precisamente esta nota nos detalla los antecedentes del informe que analizamos a partir de hoy. Veamos. En ese momento del anuncio en la Asamblea Legislativa, Laura Chinchilla señaló que convocaría a un grupo de expertos que indicaran los ajustes o cambios para mejorar el sistema democrático costarricense. Desde entonces, la mandataria y el Poder Ejecutivo se dieron a la búsqueda de esos expertos en varias ramas, principalmente la constitucional, legal y legislativa. En junio, Laura Chinchilla anunció a los miembros del grupo de notables. 6 personas lo conformarían: Francisco Antonio Pacheco, coordinador; Rodolfo Pisa, Vladimir de la Cruz, Fabián Bolio, Constantino Orcullo y Manrique Hernández. En ese momento se cuestionó que no estuviera una mujer en el grupo. Según Laura Chinchilla, sí tomó en cuenta a las mujeres, pero que no aceptaron su petición. Por 6 meses, el grupo de 5 expertos procedió al diagnóstico de los problemas en el sistema democrático y las respectivas propuestas de solución. Todas las semanas sesionaron por 6 meses. Al cabo de estos, en enero, los notables ya contaban con el documento solicitado por Laura Chinchilla. En este informe, los expertos plasmaron los problemas y 97 recomendaciones para solucionarlos. Dividieron las propuestas en 6 áreas: las relaciones Poder Ejecutivo, Legislativo, el Congreso, Sala Cuarta, Poder Judicial, órganos descentralizados y otros aspectos. Una vez listo el informe, su coordinador, Francisco Antonio Pacheco, señaló que no era un plan de gobierno lo que hicieron. Con el informe en mano de la presidenta Laura Chinchilla, esta señaló que se procedería a seleccionar las recomendaciones en las áreas que consideraba prioritarias, como el reglamento de la Asamblea Legislativa, y que éstas se darían a conocer el próximo 25 de febrero, y así los proyectos de ley correspondientes. Bueno, y precisamente, ¿quiénes son esos señores que conformaron esta comisión encargada de definir cuáles serían las diferentes propuestas para mejorar la gobernabilidad de nuestro país? Lo vemos a continuación. El 12 de junio del 2012 fueron encargados por la presidenta Laura Chinchilla para mejorar la gobernabilidad y el funcionamiento del sistema democrático en el país. ¿Quiénes fueron los que integraron esta comisión de notables? Francisco Antonio Pacheco fue el coordinador de este grupo. Este hombre ostentó en el pasado cargos como ministro de Educación Pública, diputado y presidente de la Asamblea Legislativa. De igual manera fue presidente en ejercicio de la República en varias ocasiones. Por otra parte, es catedrático licenciado en Derecho y Filosofía de la Universidad de Costa Rica y fue presidente del Partido Liberación Nacional.
Otro costarricense que ocupó un lugar en esta comisión es Constantino Orcullo, el cual nació en 1949 y es oriundo de San José. Orcullo se graduó en 1973 como licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Luego de estudiar en el extranjero, volvió al país para ser director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. A su vez ocupó cargos como asesor político del presidente de la Asamblea Legislativa en el periodo 1991-1992 y también fue consultor externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Otro de los integrantes de la Comisión de Notables, y no menos importante, es Vladimir de la Cruz, un político, historiador, profesor universitario y ex embajador de Costa Rica en Venezuela. También fue candidato presidencial del Partido Fuerza Democrática desde su fundación. Rodolfo Pisa también integró este grupo de notables. Él es un consultor, abogado, escritor y profesor universitario. De igual manera, fue expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social desde 1998 hasta el 2002 en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. El abogado constitucionalista y exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana, Manrique Jiménez, también formó parte de este grupo de expertos. Licenciado en Filosofía con énfasis en Política de la Universidad de Costa Rica, Jiménez recibió el premio Abogado Distinguido en el año 2008, otorgado por el Colegio de Abogados de Costa Rica. Jiménez también es reconocido por ser el corredactor del Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa Rica y ser ex magistrado suplente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por último, el exministro de Justicia, que también formó parte de este grupo de expertos, es Fabián Bolio, quien completa la lista de los 6 costarricenses que formaron parte de la Comisión de Notables. Bolio es licenciado en Derecho Constitucional, Internacional y Administrativo. También ostenta un papel de mediador en la Cámara de Comercio de Costa Rica. Estos 6 costarricenses fueron los encargados de crear 97 recomendaciones para que Costa Rica camine más rápido en temas de gobernabilidad, ya que, como asegura Francisco Antonio Pacheco, el país camina, pero camina lento en tiempos donde se debe apresurar el paso. Bueno, ya vimos un poco de los antecedentes y quiénes son los que conforman esta comisión. Queremos ahora iniciar el análisis de cada una de esas propuestas establecidas ahí e insistimos, queremos que usted participe activamente. Tenemos el Twitter, tenemos el Facebook y más adelante a través del 905-220-0067 usted va a poder tener participación activa porque como decimos, este es el futuro de nuestro país, lo que podríamos estar analizando a partir de ahora. Pero precisamente vamos a entrar de inmediato ya con el análisis de los diferentes temas. Los invitados del día de hoy, muy buenas noches, don Francisco Antonio Pacheco. Buenas noches. Buenas noches. Don Francisco Chacón, ministro de Comunicación. Bueno, bienvenidos a Canal 13. Hoy queremos hacer una salvedad. Teníamos 3 invitados más, don Constantino Orcullo, quien aseguró que iba a salir del país a partir de hoy. Don Vladimir de la Cruz, que se excusó a eso de las 6 de la tarde porque tenía un problema de salud luego de una operación, pero va a venir y nos va a acompañar durante el resto de la semana. Y también don Fabián Bolio, que estaba invitado para el día de hoy, que pues a escasos minutos de comenzar el programa nos aseguró que tenía también un problema físico, así que no se va a poder hacer presente. Pero bueno, vamos a entrar de inmediato con el análisis de los diferentes, de lo que fue esta propuesta de los notables. Don Francisco Antonio, yo lo que quiero es que le expliquemos a la gente por qué a la gente le tiene que importar un tema de esta envergadura. ¿Por qué a nosotros, los costarricenses, a los que están en estos momentos en su casa, a los que acaban de llegar del trabajo, a los que ya están en la cama, por qué es importante para el país, para nuestras familias, para nuestro futuro? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se queja usted de que en Costa Rica hay muchas cosas que no se hacen? ¿Se queja de que los gobiernos van lentos y que las expectativas suyas y de la gente que usted conoce no corresponden en los hechos a lo que producen los órganos públicos? ¿Le parece que son demasiadas las cosas que no funcionan bien en el país desde el punto de vista de la organización? Bueno, yo creo que muchos costarricenses tienen esa impresión y que esa impresión se justifica. El asunto es que le pedimos a los gobiernos muchísimas cosas, tenemos expectativas, queremos que el país progrese a un ritmo más acelerado, pero cuando vemos las instituciones son lentas, no caminan, es difícil tomar acuerdos, los gobernantes se desviven por lograr avanzar algo y es poco lo que ocurre en relación con sus deseos y con sus propósitos. Por eso la señora presidenta hizo muy bien
en lograr que se pusieran estos temas sobre la mesa. Y aquí están sobre esta mesa. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo eso? ¿Cómo podemos dinamizar el aparato estatal costarricense y ponerlo a la altura de los tiempos? Esa es la pregunta. Ahora, de las 97 propuestas y del trabajo de los notables, mucho se ha hablado, Francisco Antonio. ¿Cómo lo considera usted después de haber analizado durante 6 meses este tema? Lo que se ha hecho, ¿quedó mucho por hacer? ¿No quedó mucho por hacer? ¿Se ha cuestionado la conformación? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ve usted al final del camino, hasta el momento, lo que llevamos? Bueno, que ni es ni tan final del camino, apenas estamos empezando. Bueno, la conformación yo creo que es un asunto secundario. Lo que importa es el producto. Cuando uno consume un buen producto, no le importa tanto quién lo hizo como que tenga calidad. Y yo creo que la discusión debe centrarse en la calidad de ese producto. Y la verdad, hemos tenido la gran fortuna de haber suscitado mucho interés en los costarricenses. Como le decía yo a don Francisco Chacón, en los últimos días en algún programa de radio han participado 6 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y puede haber diferencias con relación a lo que nosotros propusimos, pero todos han dicho que les parece un trabajo digno de toda atención. Ahora, sí, alguna gente ha dicho que falta esto o que falta lo otro. Yo en eso estoy de acuerdo a priori. Estuvimos trabajando en realidad 7 meses y nosotros sabíamos que podíamos seguir indefinidamente, pero hicimos un esfuerzo por concretarnos, por tratar una serie de problemas que están interrelacionados y que todos tienen que ver con la estructura del poder en Costa Rica, con los problemas de arquitectura institucional. Y eso creo que lo hemos logrado y ahí están para que la gente los valore. Y lo vamos a analizar a partir de hoy. Don Francisco Chacón, muy buenas noches, bienvenido a esta discusión del día de hoy, en donde la discusión la vamos a hacer con los amigos televidentes esta noche, que nos llamen y que nos hagan sus comentarios a través de las redes sociales. Buenas noches. Y un poco acerca de, bueno, ya se están estudiando las propuestas, ¿cuándo es el plazo para ponerlas, las que ustedes van a escoger en la corriente legislativa? Sí, muy buenas noches, don José Mario, don Francisco Antonio y los televidentes. En efecto, una vez recibido este informe de parte del grupo de los expertos que nosotros hemos recibido en el gobierno con una gran seriedad y agradecidos por el trabajo tan profundo, tan responsable, tan serio que hicieron de manera ad honorem por tantos meses, la presidenta nos ha pedido que analicemos a un grupo de ministros, el ministro de Planificación, el ministro de la Presidencia y el ministro de Comunicación, que analicemos detalladamente las 97 propuestas que se han presentado, que tratemos de priorizar aquellas que consideramos que pueden avanzar más rápidamente y que requieren tal vez de un trato más célere por ser las más urgentes para modernizar el Estado costarricense, que establezcamos un calendario de trabajo y que determinemos cuál es el mecanismo más idóneo para lograr su aprobación en un tiempo prudencial. A esto nos hemos abocado en estos días. La semana anterior nos reunimos en múltiples ocasiones entre nosotros y con varios representantes de la sociedad civil para ir tomando el pulso de cuáles podrían ser esas prioridades. La presidenta nos ha dado ya un criterio muy claro y es que ella quiere que podamos avanzar de manera prioritaria en aquellos proyectos que lleven a una agilización del Estado costarricense, a que lleve a un Estado mucho más eficiente. Y en ese proceso hemos ya logrado identificar algunos temas importantes, como podría ser el reglamento de la Asamblea Legislativa, la reforma a la Sala Constitucional, la reforma a la Ley de Expropiaciones, una reforma para determinar una relación más apropiada entre el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas y los órganos desconcentrados, de manera que la dirección política tenga mucho más sentido y, y sea mucho más oportuno lo que el Poder Ejecutivo pueda pensar. La reforma a la contratación administrativa,
y la reforma a la ley 8220, que es aquella ley que protege al ciudadano del exceso de trámites. Esos podrían ser un primer paquete de medidas que tiende a la agilización del Estado costarricense. Esto no significa que las otras propuestas que hacen los expertos no vayan a ser tomadas en cuenta. Nos parece muy importante el tema de la representación política en la Asamblea Legislativa y nos parece muy importante también revisar a profundidad la relación estructural que debe tener el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y que llevaría a lo que usted señalaba anteriormente de la posibilidad de censura al gabinete o de una llamada a elecciones anticipadas para disolver el Parlamento. Todo esto merece también su análisis, pero creemos que quizás requiere un poquito más de tiempo y que el ritmo de estas reformas puede ser un tanto diferente al del primer paquete a que hacía referencia, de reformas que llevan a una agilización del sector público. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por haber, por supuesto, aceptado esta invitación que hacemos esta noche. Repetimos, más adelante, el 905-220-0067, vamos a tener sus comentarios en las redes sociales. A don José David Herradora, a personas como Heiner Gibson de Díaz, pues a otras muchas personas que también han realizado ya sus primeros comentarios, como a Cristina Batalla y a Rebeca Camacho, que ellos no están de acuerdo, por ejemplo, en que la Asamblea Legislativa tenga que designar o tenga más bien que sacar, que dar un voto de censura a los ministros del gobierno. Pero ya venimos con el análisis específico de cada una de las propuestas para que usted analice sus preguntas también. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos en este programa especial que iniciamos el día de hoy hasta el próximo viernes. Ya volvemos. Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos un mundo en el que no pudiéramos entendernos, ni conservar las cosas necesarias para vivir. Un mundo sin conocimientos, sin ideas ni ideales, sin historia, sin arte, sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un mundo sin culturas. Uy, mejor no, porque usted tiene derecho a recrear su mundo. Usted tiene derecho a la cultura. La cultura es un derecho humano y el Estado tiene el deber de garantizarlo y protegerlo. Por eso, estamos construyendo la Política Nacional de Cultura y la Ley General de Cultura. Infórmese, participe y aporte. www.politica.cultura.cr. Los distintos proyectos que hacen que nuestro país avance y se desarrolle. Conózcalos en Contacto Directo, todos los jueves a las 10 de la noche, aquí por Canal 13, nuestro canal. Es 1931. Tony viaja a Brasil, dejando en Italia a su amada María con el corazón roto, prometiendo volver. En esta tierra de esperanza, Tony conoce a Camille, una hermosa judía que encuentra un lugar en ese corazón solitario. El joven vivirá partido entre sus dos amores. Terra Esperanza, el 4 de febrero por Canal 13, nuestro canal. Nuestra gira taurina no para y llegamos a las fiestas cívicas de la Ciudad Blanca de Liberia. Este sábado 23 de febrero, las corridas y montas son a las 3 de la tarde y 8 de la noche y el domingo 24 a partir de las 3 de la tarde. Te invita. Hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos un mundo en el que no pudiéramos entendernos, ni conservar las cosas necesarias para vivir. Un mundo sin conocimientos, sin ideas ni ideales, sin historia, sin arte, sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Un mundo sin culturas. Uy, mejor no, porque usted tiene derecho a recrear su mundo. Usted tiene derecho a la cultura. La cultura es un derecho humano y el Estado tiene el deber de garantizarlo y protegerlo. Por eso, estamos construyendo la Política Nacional de Cultura y la Ley General de Cultura. Infórmese, participe y aporte. www.politica.cultura.cr. En enero,
Esta semana estará desde Punta Arenas. Temas relevantes para comenzar el año, temas del verano y de la cultura porteña en Esta semana desde Punta Arenas. Miércoles a las 10 de la noche y con repetición el domingo a las 8 de la mañana. Aquí en Canal 13, nuestro canal. Las 8:18 de hoy, lunes 28 de enero, empezamos con el análisis de inmediato de las propuestas de los señores notables y que implican cambios radicales en la estructura. Así que vamos a estar también en la estructura democrática de nuestro país. Vamos a estar también recibiendo las diferentes preguntas de nuestros amigos a través del Facebook. Aquí usted nos puede ubicar en las diferentes cuentas de Canal 13 y de RTN Noticias, y de inmediato vamos a tratar de darles respuesta, sobre todo porque aquí quien tiene la última palabra precisamente es el pueblo, de decidir cuáles son esas medidas que realmente le interesan. Vamos a ver una de las tantas propuestas, de las 97 propuestas con las que queremos empezar el día de hoy. Vamos a verla de inmediato. El presidente de la República deberá someter el nombre del ministro de la Presidencia a la Asamblea Legislativa para que en un plazo de 10 días hábiles pueda ésta aprobar su nombramiento. Vencido el plazo, se tendrá por aprobada su designación. Es decir, don Francisco Antonio, el ministro de la Presidencia lo ratifica o lo veta la Asamblea Legislativa. Pero imagínese usted, estar cambiando ministros de la Presidencia, o lo difícil que es actualmente poner de acuerdo a tantos diputados para que ratifique un honor ministro de la Presidencia. ¿Cómo ponerlo en práctica? Mire, precisamente lo que queremos es que haya la necesidad de llegar a un acuerdo. Actualmente, ¿qué ocurre con un proyecto de ley? Ocurre con un proyecto de ley que el gobierno se desgasta haciendo una negociación con un grupo político, o con 2 o con 3, y esa alianza es para un proyecto únicamente. La semana siguiente viene otro, y hay que armar otra vez alianzas para lograr la aprobación. Ahora, hay algo que no se dice ahí, pero que está por debajo de lo que se dice. Es lo que va a ocurrir en la realidad. Y es que el ministro va a ser producto de una negociación. No solo el ministro, sino el gabinete. Tenemos en Costa Rica una gran cantidad de fracciones. Y eso no lo vamos a arreglar fácilmente. Ahí están. No esperen que en las próximas elecciones va a desaparecer la pluralidad de grupos. Entonces, siguiendo una larga experiencia europea, hemos pensado en esta especie de ratificación del gobierno que compromete a los sectores que lo apoyen a darle un apoyo a su acción. ¿Cómo va a ser ese acuerdo que va a surgir ahí? Estoy seguro de que va a ser a base de nombres, pero también va a ser a base de programas de gobierno. Es decir, grupos de la oposición que quieren influir, y suponemos que todos los grupos quieren influir en el futuro del país, le van a decir al gobierno: bueno, nosotros estamos dispuestos a apoyar ese gobierno, a ratificar ese nombramiento, pero queremos que se le dé prioridad a este y a este y a este tema. Eso moderniza la acción parlamentaria y a la vez permite que esos acuerdos puedan hacer funcionar un gobierno mucho más exactamente, con mucho más perfección, con mucho más rapidez, sin necesidad de estar buscando apoyos específicos. Ahora, don Francisco, ¿qué tan viable ve usted que sea ratificado? ¿No es muy problemático el tema de que se esté vetando o no, o lo ve viable? No, yo sí lo veo viable. Me parece que la relación que tiene un ministro de la Presidencia con la Asamblea Legislativa es una relación muy intensa, muy permanente, y es quien lleva la voz cantante del gobierno ante las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de sacar la agenda, no solo de gobierno, la agenda parlamentaria
como un todo. ¿Qué sucede en este momento? En este momento sucede que el ministro de la Presidencia, para poder trabajar y para poder sacar su tarea, necesariamente tiene que negociar con todos los grupos representados en la Asamblea Legislativa y contar con su beneplácito. Eso es en efecto lo que sucede de manera espontánea. Aquí lo que vamos a lograr es hacerlo de una manera mucho más formal, mucho más madura, en una democracia mucho más consolidada, de manera que el presidente propone a la Asamblea Legislativa el nombre del ministro, el ministro se va a sentar con los diferentes jefes de fracción y les va a decir, bueno, esta es mi propuesta, esto es lo que yo quiero sacar adelante en conjunto con ustedes y para eso necesito el apoyo y su ratificación. Y la ratificación de parte de esos grupos, en este caso ya se haría de una manera clara, contundente y expresa. En este momento ese apoyo se da porque de otra manera no podría sacar su tarea el ministro de la Presidencia. Lo que sucede es que con este esquema propuesto sería un apoyo absolutamente explícito, transparente, de cara al electorado, con una agenda de trabajo negociada y por lo tanto mucho más funcional, me parece a mí, que en la realidad política que está viviendo el país actualmente. Precisamente la siguiente propuesta, otra de las propuestas de las 97 que hemos extraído ahí, nos dice que durante los periodos de sesiones legislativas el ministro de la Presidencia comparecerá ante el plenario de la Asamblea al menos 2 veces al mes. Ahí presentará un resumen de la acción del gobierno y de sus propuestas legislativas y podrá ser interpelado por los diputados. Es decir, ustedes lo que querían aquí es que la rendición de cuentas fuera cada 15 días prácticamente. Fíjese usted que esto tiene que ver con lo anterior. Hemos insistido en que las propuestas están interrelacionadas. ¿Por qué es importante que vaya a dar la cara el ministro 2 veces al mes por lo menos? Para ver por dónde va y si realmente el gobierno se está encaminando por la ruta que había prometido a las fracciones que lo han apoyado. Y también para que quienes no apoyan al gobierno del todo tengan pues la posibilidad de hacer control político. Todos tengan la posibilidad de hacer control político. Actualmente en Costa Rica no hay control político. Se dice que hay, pero si usted examina lo que pasa los miércoles, cuando los diputados supuestamente están ejerciendo ese control, pues a veces es una especie de feria en que cada uno toca su violín y nada tiene que ver con nada. No trasciende, a partir de ahí no trasciende, no pasa nada. No pasa nada ni tiene significado. Muchas veces hablan del santo patronal. Pero faltó un detalle que me parece a mí muy importante. Es una comparecencia reglada, no para ese caso específico, sino en general. Depósito de preguntas previo, que no es lo que se le ocurrió al diputado ahí. Llegar y preguntar ese día. Segunda cosa que parece muy importante, ¿cuánto va a durar la comparecencia? ¿Cuántas van a ser las preguntas? ¿En qué orden se van a producir? Eso le imprimiría al Parlamento de Costa Rica aires de parlamento verdaderamente de primera. Bueno, y precisamente, si no están contentos los de oposición, vamos a la siguiente propuesta que estableció esta comisión de notables. En caso de aprobarse una moción general de censura de parte de la Asamblea Legislativa, el ministro de la Presidencia y los ministros de gobierno presentarán su dimisión ante el presidente de la República, quien deberá proponer un sustituto al cargo de ministro de la Presidencia y en consecuencia se revisará la configuración de gobierno. Uno de los temas más polémicos, aparte de los 87 diputados, ¿verdad? Que lo vamos a ver mañana cuando analicemos el tema de la Asamblea Legislativa, un programa solo de la que Asamblea no lo veo hoy. ¿Verdad? Y el tema es, ¿en qué momento? ¿Cómo hacer para la moción de censura? Porque significaría que el gabinete en pleno debería poner la renuncia, don Francisco Antonio. Pues sí, eso permitiría reorganizarlo y me parece que a veces hasta puede ser un respiro para el presidente, que tal vez no está tan contento con su gabinete, pero tampoco quiere decirles adiós a todos los ministros que están ahí presentes. Claro que hemos sugerido algunas normas prudentes. ¿Cuáles son? Primero, que no se pueda presentar el voto de censura el primer año,
¿Por qué? Porque el gobierno va entrando y sería injusto que entrando nomás ya hubiera una destitución de los integrantes. La segunda es que no se pueda presentar el último año. Ni voto de censura para el gabinete, ni voto también de censura, ni de disolución del Parlamento. Esos 2 años están protegidos. En los 2 años intermedios es que puede darse esta situación. Y tal vez se podrían incluir otros seguros que no incluimos ahí. Por ejemplo, que no pueda hacerse antes de que haya pasado cierto tiempo. De tal manera que es un recurso excepcional. Pero ¿qué pasa ahora? De pronto todo el mundo está convencido de que un gobierno no sirve. O al revés, está convencida la gente de que la Asamblea Legislativa ni para atrás ni para adelante. ¿Qué oportunidad hay de mejorar eso? ¿Qué tenemos que hacer en Costa Rica actualmente? Esperarnos a que el tiempo pase. Que pase 4, 3, 2 años. Y el tiempo realmente es fundamental para el desarrollo del país. La falta de disposiciones apropiadas, tomadas rápidamente, inciden en quienes nos están escuchando y en el futuro de los hijos. Antes del corte comercial, don Francisco, ¿cómo ves usted el hecho de que en cualquier momento la guillotina pueda caer? Es decir, que la Asamblea Legislativa pueda pedir la disolución del gabinete en turno. Ciertamente este es uno de los temas más controversiales y más polémicos. Alguna gente ha argumentado que podría significar mayor inestabilidad para el gobierno en lugar de más estabilidad o gobernabilidad, que es lo que buscamos. Ahora, este no es un tema nuevo que estamos viendo por primera vez en el mundo. Este es un tema que ha sido puesto en práctica por muchas democracias muy consolidadas en Europa desde hace mucho tiempo. Me parece que existen las suficientes salvaguardias, o deberían existir las suficientes salvaguardias como para que esto no signifique que cada 2 meses estaría cayendo un gobierno. Yo sí creo que es necesario, en primer término, poner algún plazo de intervalo, en el sentido de que ya no solo no debe hacerse en el primer año de gobierno y en el último, sino que si se hace en los 2 años del medio, por lo menos dar un plazo razonable de tiempo para evitar que haya una caída muy rápida del gobierno, lo cual sí podría crear una gran inestabilidad. Igualmente, habría que ver cuál es la votación requerida para que esa censura se dé. No necesariamente tiene que ser una mayoría simple o una mayoría supercalificada, pero podría buscarse una cantidad de votos que refleje cierto consenso de parte de la Asamblea Legislativa o una mayoría importante, que lo que demuestra en el fondo es que ya el gobierno no está pudiendo hacer bien su trabajo y por eso lleva a esta situación política. Yo creo que esto dependerá mucho de un proceso de maduración que tendremos que enfrentar los costarricenses en el momento en que esto llegue a darse, si es que se llega a dar, pero tampoco tenemos que tenerle miedo a estos mecanismos que en otras democracias han funcionado de manera adecuada por muchos años. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos con la opinión de las personas que están en la casa. Ya tenemos algunas personas que han opinado acerca de los diferentes temas y queremos que usted también lo haga. 905-220-0067. Al regresar del corte comercial, queremos que usted también participe en esta discusión país, el proyecto país que nos toca realizar a partir de ahora todos y todas los costarricenses. Ya regresamos. Hola gente linda, año nuevo 2013, nuevas energías, nuevos ciclos. Tenemos la intención de crear programas lindos y positivos para todos ustedes. Venimos con toda una renovación que incluye imagen, pantallas, secciones, hasta una nueva mascota. Todo con la misma buena vibra de siempre. No se pierda la nueva temporada a partir de febrero, en el mismo horario, todos los miércoles a las 6 de la tarde por Canal 13, Planeta Interno, televisión que transforma tu mundo. En RTN Noticias usted siempre estará enterado de lo que sucede en nuestro país. Y también con la mejor información internacional a través de CNN en español. Recuerde, RTN Noticias de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 9 de la noche.
solo por Canal 13, nuestro canal. En enero, esta semana estará desde Punta Arenas. Temas relevantes para comenzar el año, temas del verano y de la cultura porteña en Esta Semana desde Punta Arenas. Miércoles a las 10 de la noche y con repetición el domingo a las 8 de la mañana. Aquí en Canal 13, nuestro canal. Hola, ¿qué tal? ¿Se ha puesto usted a pensar a qué dedica cada minuto de su tiempo? Pues eso es precisamente lo que miden las encuestas del uso del tiempo, que en el caso de Costa Rica reflejan grandes inequidades entre el tiempo que dedican a ciertas actividades los hombres y las mujeres. De eso vamos a hablar en Una Mirada el lunes a las 10 de la noche. Acompáñenos. 8:33. Continuamos con este programa especial para analizar el informe de los notables. Hoy el análisis general del informe y algunas de las primeras propuestas establecidas en este informe. Mañana analizaremos Asamblea Legislativa. El miércoles analizaremos el Poder Judicial. El jueves analizaremos el Poder Ejecutivo y la tramitología, y el viernes la relación sociedad-Estado. Tenemos mucho de qué hablar acerca de esta comisión y este informe de los notables. Vamos a otra de las propuestas antes de empezar con el Vox Populi, donde vamos a tener la participación de la gente. La siguiente de las propuestas, como una respuesta precisamente al voto de censura por parte de la Asamblea Legislativa, también el presidente, si lo considera conveniente como respuesta al voto de censura, podrá solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones que convoque a elecciones legislativas anticipadas. El Tribunal Supremo deberá convocarlas para el 8º o 9º domingo siguientes. Es decir, el presidente lo castigan, pero puede castigar de alguna manera si la Asamblea Legislativa no está funcionando. No lo veamos como castigo, veámoslo como equilibrio de poderes. Y algo, vuelvo de nuevo, algo mucho más importante que lo que aparece en superficie. Ante la posibilidad de que el Parlamento sea disuelto, los diputados van a andar con mucho cuidado de no precipitarse a pedirle la renuncia al gobierno. Y el gobierno va a preferir una negociación con los diputados antes de llegar a tener que tomar esa medida extrema de disolver el Parlamento. Entonces, ¿qué estamos provocando? Entendimientos, pero no entendimientos con relación a un proyectito, entendimientos en relación con el rumbo del país. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que se dé este equilibrio. En algunos países han ensayado que los diputados puedan solo censurar al Poder Ejecutivo. Bueno, eso es desequilibrado. Y ahí sí que aumenta la ingobernabilidad, porque la otra parte no tiene ninguna carta en su mano que jugar. Bueno, vamos ya a recibir las primeras llamadas de las personas, de nuestros amigos televidentes. Bueno, don Francisco Antonio, doña Marta Zamora, que fue ex diputada, también dice, ¿por qué no se ha podido hacer las reformas legislativas? Y don Francisco Antonio estuvo 4 años de presidente legislativo y él sabe mucho de lo recomendado por los notables. Bueno, es difícil en la actualidad hacer o no hacer la reforma. Si de mí hubiera dependido, ya hace años hubiera reformado el reglamento, pero no solo el reglamento, muchas otras cosas. Incluso logré un milagro casi, y es que cuando dejamos la Asamblea Legislativa quedó discutido un proyecto de reforma del reglamento. Solo faltaba votarlo. Los que entraron nuevos y no valoraron la importancia de que el nuevo reglamento hubiera llegado hasta ese punto. Y fíjese usted que esto se relaciona con otra cuestión, y es la reelección de los diputados. Es importantísimo que se dé la posibilidad de permanencia de aquellos diputados que el pueblo escoja. No es que todos se van a quedar. Los que
pueblo considere que deben permanecer. Así no tiene la Asamblea que inventar el mundo cada 4 años, sino que puede recoger una experiencia y lograr fortalecer lo bueno. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es esa reelección? Bueno, indeterminada, porque doña Marta hablaba con ella el otro día y me decía que ella no estaba de acuerdo con la reelección eterna, de alguna manera. Yo siempre me inclino por la democracia, y la democracia es que el pueblo sea el que decida. Pero bueno, para evitar excesos, se ha hablado de 3 periodos, que me parece razonable. Suficiente. En fin, eso es cosa de lo que se decida. Pero quiero señalar en relación a este punto algo que es fundamental. Si ustedes oyen hablar de la política norteamericana, por citar un ejemplo, oyen, fulano de tal, el poderoso presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Ahí exageran porque hay gente que está 40 años, pero tiene 20 años de estar en esa comisión. Ese señor sabe todo lo que se puede saber de relaciones internacionales. Aquí no hay tiempo de aprender. Y además, como son tan pocos los diputados, tienen que correr de comisión en comisión sin enterarse de nada seriamente. Y dejando a menudo en manos, y doña Marta lo sabe, dejando a menudo en manos de los asesores las decisiones, porque tienen que correr a la próxima comisión. Por eso yo personalmente, quiero que se aumente el número de diputados. Bueno, con buenos diputados, con diputados nacionales. También don Arturo Rodríguez dice, me encanta el voto de censura de la Asamblea Legislativa hacia los ministros, lo apoyo. Bueno, tiene buena acogida. Y también una llamada telefónica, doña María Arias desde Sarapiquí, desde ese cantón herediano. Buenas tardes, doña María, ¿cuál es su consulta? Ustedes, los señores del panel, don Francisco Antonio Pacheco, el otro señor que no recuerdo el nombre, y usted, señor periodista. Yo quisiera saber, algo se me grabó muy bien que dijo don Francisco Antonio, que la democracia era la elección de todos los ciudadanos. Eso muy poco se respeta. Nosotros vamos y votamos en una junta, en una mesa ahí en la elección, y no se nos toma en cuenta en el resto de los 4 años. Simplemente se dictan leyes y ninguna se cumple. Pero voy a algo más específico. ¿Por qué, por ejemplo, por qué el INA Heredia recibe solo 3 estudiantes en una determinada carrera o estudio, qué sé yo, y solo le da prioridad 3? ¿Por qué, si Heredia es tan enorme? Eso sucedió con mi nieto. Personas que no pueden pagar universidad y andan por ahí trabajando, después se enamoran de la plata y no pueden estudiar. Y ahí, por eso desertan del estudio. Disculpen, ustedes dan becas, por ejemplo, y que me oiga la señora presidenta, y con todo el respeto, porque es mujer también, le dan becas a vagabundos que no trabajan. Y mi nieto tiene notas excelentes y nunca le dieron una beca. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a doña María Arias, que nos llamaba desde Sarapiquí, y tiene mucho que ver con el descontento general, don Francisco, que es el tema de que los elegimos, pero después de 4 años nadie se acuerda, o se acuerda muy poco del ciudadano que que le dio el voto de representación a los diputados. Los vieron siquiera, no los han visto nunca la mayoría. ¿Por qué? Porque son muy pocos. Así. Bueno, yo creo que doña María toca un tema fundamental, y es el de la desvinculación que estamos sufriendo en el país entre los diputados y sus electores. Por eso una de las propuestas que hace el grupo de expertos tiene que resaltarse, y es revisar la forma en que se eligen los diputados a la Asamblea Legislativa. Ellos proponen, aunque sea en una manera muy escueta, porque son temas que deberán desarrollarse detalladamente con posterioridad, la creación de distritos electorales dentro de las provincias, de manera que los diputados tengan muy claramente distinguido cuáles son los electores que los están eligiendo, y que los electores sepan cuál es su diputado, que ese diputado deba y pueda rendir cuentas directamente ante esa comunidad, y que esa comunidad además le pueda pedir al diputado que lo representa rendición de cuentas. Esta nueva modalidad
que acerca al diputado a la comunidad y que le da mucho más poder a la comunidad sobre el diputado, me parece que es un cambio fundamental que va a tener repercusiones inmediatas en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, va a remozar nuestra democracia, va a mejorar la calidad de esa democracia, y si a eso le añadimos la posibilidad de que ese distrito electoral, de que esa comunidad pueda evaluar la labor del diputado al cabo de los 4 años y decidir si lo elige o no lo elige, si lo elige de nuevo o si lo devuelve para la casa, son herramientas muy importantes que van a devolverle a las comunidades el poder sobre sus diputados, que es esencial para cualquier democracia. A mí me parece que doña María Arias toca ese punto y es uno de los elementos más importantes de las propuestas que hacen este grupo de expertos en su informe. Vamos con 2 preguntas. La primera de don Willy Castro de Heredia, que nos dice que, bueno, el voto de censura que está solicitando la convocatoria y que luego solicita también, podría solicitar la convocatoria a elecciones legislativas, no puede convertirse más bien en un desorden, haciendo esto más ingobernable. Dejémosla por ahí, porque también vamos a recibir a don Franklin Rodríguez de Guapiles, que nos hace la siguiente consulta. Buenas noches, don Franklin. Buenas noches. Primero que nada, para saludarlos. Y después, como sugerencia, ¿no será posible que en vez de los diputados que están mencionando, sea más bien uno por cada cantón del país? Eso haría que los diputados se aboquen a los problemas de su cantón y a su vez de todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Franklin. Es más o menos lo que se estaba proponiendo. Bueno, no tanto así, porque ahí sí que serían más de 100. Sí. Lo que estamos proponiendo es que una provincia, pongo un ejemplo, Alajuela tiene 11 diputados. Bueno, que se divida en 3 o 4 grupos de cantones, que tenga cada uno de esos grupos de cantones 3 diputados, 2 diputados o eventualmente 4 diputados. Eso permite, como son grupos de cantones afines, permite un conocimiento muy grande de esos candidatos que además se van a mover por los cantones, cantones cercanos que ya de por sí tienen muy buena relación unos con otros. Eso me parece a mí, pero eso hay que complementarlo, porque esos son diputados de vocación comunal, con diputados con cierta capacidad para ver otro tipo de problemas nacionales. De ahí que nosotros lo que hemos pensado es que queden los 57 diputados de ahora para los cantones, agrupados según el número de electores, y que además se agregue un número. No nos pusimos de acuerdo y alguna gente ha dicho que qué horror que no nos pudiéramos poner de acuerdo, cosa absurda, un número de diputados que pueden ser 20, 18, no sé, cualquier número razonable, que sean elegidos a nivel nacional y por los que vote todo el país, con el objeto de lograr ese equilibrio interno entre vocación comunal y conocimiento y vocación por otro tipo de problemas diferentes. Don Francisco Chacón, bueno, el hecho, como decía don Willy Castro, que nos ponía este mensaje en el Facebook, de que los diputados puedan pedir la dimisión del gabinete y que haya respuesta de la presidencia como un contrapeso, como un balance, no podría generar más ingobernabilidad, nos consultaba don Willy. Bueno, este ha sido uno de los argumentos para oponerse a este modelo. Sin embargo, como bien señalaba don Francisco Antonio anteriormente, aquí lo importante es que existen los contrapesos necesarios. Si bien el voto de censura es posible con la caída del ministro correspondiente, al mismo tiempo la reacción del Poder Ejecutivo para pedir elecciones anticipadas y disolver el Parlamento es el contrapeso natural, el equilibrio que va a impregnar al sistema cierta mesura, cierta cordura antes de tomar decisiones alocadas. Así que esto tenemos que verlo como un sistema integral en donde no pueden analizarse una única propuesta aisladamente, sino que hay que verla en su conjunto, porque todo guarda un equilibrio armónico y esos pesos y contrapesos es lo que le va a garantizar que el sistema funcione.
Muy bien, también a don Rigoberto González Badilla dice, es necesario establecer prioridades. Nuestra democracia necesita un respiro, dice don Rigoberto González. Yo creo que la mayoría de los costarricenses está de acuerdo en que se necesita poner en práctica todo eso, y eso es lo que quiero dejar para el final. Bueno, ¿cuándo vamos a comenzar a ver todas estas propuestas ya en el papel? Pero don Mario Sánchez nos llama desde Cartago. Adelante, don Mario, ¿cuál es su consulta o comentario? Don Mario, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Mi comentario es respecto al voto de censura. Sí, señor, dígalo. He observado detenidamente por los medios de la televisión cuando la Asamblea se maneja los votos de censura. A mí me parece que el Ejecutivo sí debe utilizar la censura con el Parlamento, porque cuando en el Parlamento han querido utilizar el voto de censura para un ministro o a alguien del gobierno, se desperdician 57 horas, y cuando cada diputado tiene el derecho de usar esa hora, no utiliza ni 3 minutos sobre el tema y desperdicia los 57 minutos hablando de lo que le da la gana en contra del gobierno de quién, y eso es una barbaridad. Por eso creo que quien debe ejercer más el derecho de censura contra los diputados es el Ejecutivo, porque paralizan muchos proyectos importantes, y eso es un desperdicio que nos cuesta a nosotros, al fisco, porque somos los ciudadanos los que pagamos los impuestos para que se pague eso. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Tiene toda la razón. No es solo para los votos de censura que existen ahora, que son individuales y sin efectos, nada más con un efecto para el prestigio del ministro censurado, pero eso va ligado a otro asunto, y es que estamos proponiendo una reforma al reglamento de tal manera que el uso de la palabra sea mucho más racional y por lo tanto que los diputados puedan hablar mucho menos. Es decir, esto no se puede entender si no es en función de una reforma profunda al reglamento. Y reitero, como lo habrá visto usted, que se ve que sigue los debates legislativos, el problema no es solo para los votos de censura, que claro que se da eso que usted dice, sino para todas las intervenciones de los diputados. Tanta razón tiene el amigo de Cartago que llamó, que a menudo, cuando ya se va a votar el voto de censura, los diputados ni se acuerdan de cuál era la razón por la cual por lo que lo estaban censurando. Ok, muy bien, rápidamente. Ya existe de parte de don Arturo Rodríguez, que lo vamos a ver a continuación, que nos pregunta también en el Facebook, ya existe la propuesta de ley para mejorar la elección de los diputados por medio directo y no por listas. ¿Por qué no se ha abordado? Don Bueno, en efecto existen una gran cantidad de propuestas en la Asamblea Legislativa sobre este tema, pero han sido todas propuestas que se han hecho de manera aislada. Yo me atrevo a decir que quizás no es sino hasta ahora con este informe de la Comisión de Expertos que podemos revisar de manera integral el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, lo cual implica no solo revisar la forma en que los diputados son electos, sino también ver lo de la carrera parlamentaria, el número de diputados, si hay diputados nacionales, si estos son en su mayoría electos por distritos electorales, y también, por supuesto, el reglamento de la Asamblea Legislativa. Esta es una reforma integral y me parece que esto es lo más valioso que tiene el informe del grupo de expertos, de que podemos hacer una evaluación del funcionamiento de nuestra Asamblea Legislativa de una manera sistémica y se hacen propuestas integrales, balanceadas, equilibradas, de manera que ese poder de la República, si logramos llevar adelante todas estas reformas, llegue a funcionar de una manera mucho más adecuada. Empezando, sin embargo, y yo sí creo que esa debe ser la prioridad que debemos tener en las próximas semanas, en los próximos meses, es la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, que es un anacronismo
que fue diseñado para cuando existía el bipartidismo, que no funciona desde hace ya muchos años, que le permite a los diputados hablar en exceso, ejercer un poder de veto e impone el criterio de las minorías o de un solo diputado sobre el criterio de la mayoría, siendo algo completamente antidemocrático y que produce una gran desazón, una gran frustración, tanto en los diputados como en los costarricenses. Muy bien, don Héctor Díaz nos pregunta, quisiera hacer una pregunta a don Francisco Antonio Pacheco, ¿de dónde va a sacar presupuesto para la asignación de los 30 nuevos diputados, considerando que no solo son solo ellos, sino también asistentes, asesores y demás gastos que todo esto conlleva como vehículos, haciendo un déficit de gobierno tan grande? Y bueno, Francisco, ¿por qué usted considera realmente, por qué consideraron todos ustedes, cómo nos va a beneficiar a los costarricenses que haya más diputados en la Asamblea? Y respondiéndole a don Héctor también. Si la democracia va a funcionar mejor, hay que invertir. Esto es fundamental para el país. Esto no es un gasto superfluo, es un gasto esencial si queremos que Costa Rica funcione, inclusive si queremos racionalizar otros gastos. Pero voy a agregar algo más. En este momento, ¿por qué los diputados necesitan tantos asesores? Simplemente porque tienen que estar en un montón de comisiones. Yo la primera vez que estuve de diputado llegué a tener 8 comisiones a cargo mío. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tener un asesor que le refresque detalles de los temas. Y algo más grave, dependiendo del diputado, pero a menudo terminan por tomar la decisión los asesores, porque el diputado no tiene tiempo de abarcar todo aquello. Y ahí es donde vemos que muchas de las leyes que salen con algunos defectos. ¿Podría ser generado por esto? Por supuesto que es generado por eso. Es generado por eso y bueno, y hay otros factores como la presión externa para aprobar leyes. Muchas veces los medios de muy buena fe comienzan a presionar porque no sale tal ley, porque no sale tal ley, y los diputados, por complacer esa opinión y por responder rápidamente al pedido de la gente, sacan leyes precipitadamente. Ese es otro factor también que está en juego. Don Carlos Aguilar de Tibás nos hace la siguiente consulta. Adelante, don Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mire, en primer lugar, que es lamentable que de la Junta de Notables solo haya políticos ya de trayectoria allegados a los gobiernos, que lamentablemente no se haya tomado en cuenta gente del pueblo, gente verdaderamente que vive el diario, la gente que sufre las consecuencias, la gente que ve las noticias y ve una Asamblea Legislativa totalmente entrabada, en donde usan muchos de los recursos del Estado para fiestas y cosas de esas. Con todo el respeto para don Antonio Pacheco y el grupo de señores notables, es casi que es voz populi y se oye en medios, en programas, que esa propuesta de aumentar a 30 diputados es absolutamente antipopular. Yo creería que don Francisco y los compañeros notables se hubieran puesto una flor en el ojal, disminuyendo en 30 diputados, coger ese presupuesto, esos 30 diputados, con todo el millonario grupo, lo que conforman los asesores, coger esa gente, ese presupuesto, dárselo a la caja, dárselo a tributación directa, para que nombren inspectores y que no eviten tanta evasión, porque realmente en Costa Rica lo que nos tiene prácticamente al borde del abismo es la evasión, que es el deporte nacional, tanto a nivel tributario como a nivel de la Caja de Seguro Social. Perfecto. Tenemos un problema seriosísimo. Y para concluir muy rápidamente, muy bueno sería una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que no haya piratas o filibusteros, como se les llama muchas veces, un diputado que se da el lujo de decir: voy a presentar 2.000 mociones, por favor. Eso es un irrespeto para la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Bueno, no, yo creo que don Carlos ha identificado algunos de los problemas de la Asamblea, el reglamento, el filibusterismo, el de que ahí no se trabaja de la mejor manera, pero precisamente las propuestas que hacen los notables, todas muy valiosas, es para resolver ese tipo de dificultades que estamos enfrentando desde hace muchos años y que producen, como les decía anteriormente, la frustración en los votantes y que se ve reflejado en las palabras de don Carlos Aguilar. Por supuesto que me parece a mí que
pensar en reducir el número de diputados de 57 a 27 no es la solución, no es lo racional en una democracia que más bien debe remozarse y debe acercar más a los diputados a sus comunidades para que estos puedan responder de manera más adecuada a las necesidades de la gente. Usted preguntaba anteriormente, José Mario, ¿cómo vamos a hacer para que esto se cumpla y se lleve a la práctica lo antes posible? Me parece que esa es una pregunta muy válida a la cual tenemos que dedicarle algún pensamiento y discusión en los próximos días. Yo estoy convencido de que estas propuestas o muchas de estas propuestas que son tan valiosas no van a poder ser llevadas a la práctica solamente porque el gobierno de Laura Chinchilla lo quiera o solamente porque las fracciones que están representadas en la Asamblea Legislativa así lo decidan. Yo creo que aquí se va a requerir de que la gente estudie las propuestas, las internalice, se apropie de ellas y presione de una manera constante y ferviente a los partidos políticos, a los diputados, a los ministros, para que esto se lleve adelante a la mayor brevedad posible. La gente tiene que entender que lo que se pretende con estas reformas es mejorar la calidad de vida de los costarricenses, porque estaríamos buscando un Estado más eficiente, una Asamblea Legislativa que responda mejor a las necesidades de las comunidades, un Poder Ejecutivo que pueda accionar y dar respuesta a los problemas de la población, un Poder Judicial que cumpla con su labor y no intervenga en el proceso político, en fin, un aparato estatal mucho más moderno y mucho más cercano a los ciudadanos. Bueno, para finalizar ya la participación de nuestros amigos televidentes y quienes nos están siguiendo a través del Facebook, queremos decirles que don Henry Guerrero de Alajuela nos dice: hay varias acciones que van a entorpecer la acción del gobierno conjuntamente con la Asamblea Legislativa. Me parece que más allá de que sean los diputados los que puedan quitar diputados, sean el mismo pueblo calificando a los diputados de forma que con menos logros en acción diputadil sean separados de su cargo, sustituyéndolos por gente apta. En este caso, que sea el pueblo. Sí, claro. Será el pueblo. Evidentemente, en el momento en que el presidente o la presidenta disuelva el Congreso, el pueblo decidirá quiénes van a ser los nuevos diputados. Se le da esa oportunidad al pueblo. Que el pueblo estaba muy contento con los que había, los reelegirá. Que el pueblo no le parecen los diputados que hay, pues no los reelige. Y con relación a la pregunta anterior, que fue realmente realizada con el corazón por la persona que hizo la pregunta, yo le sugiero que le plantee a la gente de los cantones si querrían quedarse sin diputado. Que vaya a hablar con la gente de los cantones a ver cuál se quiere quedar sin diputado. No los va a encontrar, porque la gente, sobre todo de las provincias, de los cantones, valora el tener un diputado. Perfecto. Bueno, señores, hasta aquí con este primero de los programas el análisis de la Comisión de Notables. Le agradecemos mucho a don Francisco Chacón, ministro de Comunicación, y a don Francisco Antonio. Yo creo que hemos tenido una buena interacción de parte de los costarricenses a través de las redes sociales, a través de las llamadas telefónicas, y queremos que esa participación usted la siga teniendo mañana, cuando vamos a hablar específicamente de la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Mañana le vamos a entrar el tema. Lástima, don Francisco, que de verdad usted no pueda por compromisos estar con nosotros mañana en el tema de la Asamblea Legislativa. Mañana vamos a analizar los 30 diputados, la elección de cómo se hace para elegir, o cómo se podría hacer para elegir de una mejor manera a los diputados que lo van a representar a usted. Y como decía don Francisco, en muchas ocasiones ni siquiera conocen quién los representa usted ante la Asamblea Legislativa, y tal vez ni siquiera puede ir a preguntarle, a cuestionarle lo que está haciendo. Así que tenemos mucho, pero ya también tenemos listos a nuestros compañeros Ana Marta Arce, a Alonso y a Keiri en el ESCO, listos para llevarles la mejor información de lo que ha ocurrido el día de hoy en Costa Rica y el mundo. Adelante, compañeros, vamos de inmediato con ustedes. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por airear los temas nacionales. Así es nuestro deber como televisión educativa, como televisión de servicio público. Así que muchísimas gracias a los señores. Compañeros, ustedes tienen más allá en el estudio de RTN Noticias. Adelante.